Les voy a pedir encarecidamente que bajen sus pantallas, ya que el día de hoy no vamos a requerir la computadora. Bueno, empezamos unidad. Eh, esta unidad a mí me gusta mucho. Es una unidad excesivamente corta de explicar. Y la comprensión de la misma, si le pones atención y la sabes comprender, es importante, ya que en la lógica de los maestros que diseñaron la materia, pues está en el punto 1 que tú aprendas swing y en el punto 2 que sería unidad 2 que tú desarrolles componentes no de la calidad, porque son componentes desarrollados por desarrolladores profesionales que tienen muchos años, que diseñaron un lenguaje completo, pero sí que tú logres crear un componente. Es decir, en unidad 1 los aprendiste a usar. En unidad 2 los vas a crear. Entonces, aquí va a salir tu doble personalidad. Uno, de programador, que ya tuviste durante todos estos años, durante una larga lista de materias ya. Y en segunda, el diseñador de componentes. Entonces, vamos a hacer componentes basados en Swing y basados en, pues no cero, porque los componentes que tienen que tener una base que es el panel. Y de hecho, también los componentes que tú utilizas, como el JLabel, JButton, etcétera, están basados en el objeto component. El panel es el objeto swing más simple porque es solamente un pequeño recuadro que se posiciona sobre la ventana. Y basados en él, que es decir, pues prácticamente no hace. Lo único que gráficamente podemos ver es que tiene un borde, si lo pones, porque de forma predeterminada, pues no tiene un borde. Pero además de eso, has visto que él se adapta a ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hiciste un panel de pestañas, que los paneles lo que hacían era que te convertían, te generaban una pestaña la cual podías administrar desde el componente más grande, que es el table panel. Eh, y bueno, entonces, librerías es una palabra que entra en polémica porque lo referenciamos mal, fue una mala traducción de los primeros libros de programación, debería de llamarse bibliotecas. Todos los import que tú haces son bibliotecas. Y esto se refiere a la connotación de la palabra. O sea, cuando tú vas a una biblioteca, no te venden libros, ¿estamos de acuerdo? Los puedes consultar, puedes aprender de ellos. Y si tienes una suscripción, pues te los puedes llevar a tu casa porque te los pueden prestar. Y en la librería llegas y si intentas leerlo, pues te van a decir, oiga, ¿lo va a comprar? No lo esté mayugando como cuando vas a comprar una fruta, ¿no? O sea, en la librería literalmente te los venden, pero pues aquí a nivel de programación se hizo la traducción incorrecta y así quedó. Entonces los que son muy estrictos con el uso de las palabras, pues sí te van a decir que pues hay una diferencia entre una y otra, que la que acabo de explicar, pero para nosotros es transparente por lo mismo que hemos estado generación tras generación. Si tus papás son computacionales, también para ellos les va a ser más lógico la palabra librerías que la palabra bibliotecas. Y es difícil hacer el cambio, ¿no? Pero bueno, también que termine en ese es demasiado, porque componentes, pues sí, pero biblioteca vas a generar una biblioteca que contiene un conjunto de componentes, ¿sí? Un ejemplo, pues Swing. Swing no contiene un solo componente, contiene un puño de componentes. Entonces, para que pudiéramos hacer bibliotecas, sería que fuera, pues que mínimo le pusiéramos dos a cada una, no tiene mucho caso. ¿Por qué no le cambio aquí el nombre? Porque así viene la unidad. Entonces, pues ese es el nombre de la unidad, así la construyeron y así se va a quedar.
Esos son los temas. La unidad prácticamente yo la termino hoy, si me apuro. Pero evidentemente esta unidad es corta en teoría porque lo que la hace que esté programada, no recuerdo si son 3 semanas o algo similar a eso, pues es la praxis, el hacer el componente, ¿sí? Entonces te digo, hacemos componentes basados en Swing, vamos a utilizar una etiqueta que con ella vamos a crear un componente llamado reloj que nos esté mostrando el reloj todo el tiempo y otra en la que vas a hacer un pequeño ejercicio que tú le vas a mandar unos arreglos que contengan datos y él te va a generar gráficas, sea una gráfica de barras o sea una gráfica de pastel o el tipo de gráfica que tú le indiques. Y pues ahorita, si tú te vas a lo que viene siendo la paleta de componentes, no vas a encontrar ningún componente que te genere una gráfica. ¿Me explico? Esa está basada evidentemente en primitivas de dibujo. Y es por eso que yo les pedí que empezaran a conocer las primitivas de dibujo para que el impacto de esta unidad no fuera tantas. O sea, ya tienes un precedente y pues eso es mucho mejor que llegar así, sin conocimiento previo. Bueno, perdón. El, esos son los 4 puntos que están pomposos porque pues creación de, mira, visuales y no visuales. Nosotros vamos a hacer, pues, puros visuales. No visual, ya conociste un no visual, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Eh? Exactamente. El button group, ¿sí? Y es parte de la librería. No se ve, pero sí sabes que está ahí. El usuario final no sabe que hay un botón group, pero tú como programador sí. Entonces, recuerda, tú estás como programador ahorita y vas a subir de nivel, o sea, vas a desbloquear un logro como si fuera un juego, que es el diseñador de esos componentes. Entonces, recuerda, eso es bien importante. Vas a tener dos perspectivas. En un momento vas a estar diseñando el componente y en otro momento lo vas a estar probando. Lo deseable sería que eh, a lo mejor con un grupo de PO nosotros pudiéramos llevar los componentes y tener ahora sí que una vina de un chavo de PO y tú como diseñador de componentes y el chavo de Po como como programador, como tester, para que él te vaya diciendo sí o no, etcétera. La cuestión es que nos aumentaron una unidad desde hace rato, no es que ahorita la hayan aumentado, que es la de móviles. Y esa unidad de móviles, pues prácticamente nos eh, ocupó 2 semanas de nuestras 16 semanas. Entonces, se complica que hagamos eso. Pero si ustedes tienen algún conocido, algún amigo de ustedes que esté en PO o que esté llevando otra materia y le pueden pasar, le explican, mira, estamos en esta unidad, bla, 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 y tú sabes Java, échame la mano, revisa el componente a ver qué te parece, ¿no? O sea, más o menos para que te dé su impresión y que te des cuenta si lo estás moldeando de una forma que un programador le sea funcional o si como tú eres el que estás diseñando el componente, pues te enamoraste del trabajo. Esa es una frase que tienen los administradores, el enamoramiento del trabajo, donde lo que tú haces está bien y no le encuentras defectos. Tienes que pasarlo a alguien más para que le encuentre, no defectos, sino oportunidad, porque es otra forma de decirlo, oportunidad de mejora, sí, áreas de mejora. Bueno, ya es mucho bla, bla, bla. Nivel alcanzado, desbloqueaste la de diseñador de componentes y me gusta cuando los alumnos hacen así. ¿Qué es un componente? Bueno, según Wikipedia, vamos entendiendo la teoría. Felipe, ¿me ayudas a leer, por favor? Los Java Beans son un modelo de componentes creados por Sun Microsystem para la construcción de aplicaciones en Java. Muy bien. Los diseñadores de las bibliotecas, tanto AWT, que ya no se maneja en estas materias, como Swing, pues se agarraron pensando y dijeron, a ver, vamos a migrar nuestro lenguaje y lo vamos a hacer gráfico porque ya está Windows 3.1.
Wow. Eran los años 92 o algo así. ¿Sí? Tus papás no habían nacido, creo, pero bueno, más o menos. Eh, y pues pensaron en la cantidad de, pero también dejaron abierta la posibilidad a que los desarrolladores del lenguaje, es decir, los programadores, se tuvieran la chance de que si en el determinado momento necesitaban algo que no estuviera dentro de la biblioteca, sobre todo AWT, que era la primera y más rústica y más feita, pero tenía los mismos objetos que Swing, pues pudieran solucionarlo. ¿Sí? Y es fácil hacer el diseño de componentes. ¿Quién es Sun Microsystem? El creador de Java, que después fue absorbido por Oracle. Entonces, esta referencia está en el año 2020 y fue escrita cuando todavía era propiedad de Sun Microsystem, así que se tiene que dejar tal cual está. Entonces, Java Bean, los componentes en Java, los componentes diseñados por el programador se llaman Java Bean y tienen una serie de características. Vamos a ver el concepto universal. ¿Quién? Humberto, ¿me ayudas a leer, por favor? Concepto Universidad País Vasco. Un Java Bean o un Bean es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación en lenguaje Java. Muy bien. Para ello, Síguele, síguele. para ello se define un interfaz para el momento de edición que permite a la herramienta de programación o IDE interrogar un query al componente y conocer las propiedades que define y los tipos de sucesos event que puede generar en respuesta a diversos. Muy bien. Aquí estamos viendo que el segundo párrafo te obliga como diseñador de componente a que lo dejes funcionando exactamente igual que uno predeterminado, que uno que ya viene en el lenguaje. ¿A qué se refiere con la herramienta de programación OID? En este caso, ¿quién sería? NetBeans. Y entonces tú tienes que diseñarlo de manera que NetBeans pueda interrogar, dice, al componente. Eso significa que al momento de que tu programador, el tester o el programador al que tú le pasaste tu biblioteca, lo integre a su proyecto y lo quiera utilizar, él va a poder tenerlo en la paleta de componentes. Exactamente igual que un componente predeterminado. ¿Me explico? Y dice, interrogar al componente. El IDE tiene que interrogar al componente. ¿Por qué? Porque en cuanto yo tome el componente y lo suelte en el JFrame, te van a aparecer la barra de propiedades. Y entonces, ¿cuáles propiedades tiene que mostrar el IDE? Pues las que tú le programaste a tu componente. ¿Me explico? A lo mejor tú ya no vas a utilizar foreground para especificar el color. A lo mejor tú decides crear la propiedad color. Y a lo mejor sí va a aparecer foreground porque le pertenece al componente base que es el panel, pero se va a cambiar a través de la propiedad color. Y a lo mejor tú ya no vas a utilizar text para, si es que el componente muestra un mensaje, a lo mejor tú así vas a generar tu propiedad que se llama mensaje. Y tiene que verse la propiedad mensaje y tiene que actuar exactamente igual que un componente estándar. Por eso es que se requiere de interrogar. Y bueno, tú tienes que definir las propiedades. Así como ya están las propiedades definidas, por ejemplo, ¿cuál es la propiedad para cambiar el tamaño de letra en una etiqueta o en un botón? ¿Mm? Font. ¿Sí? Font. Ya font viene embebido el tipo de letra, ¿cómo se llama? Si es negrita o la propiedad, por así decirlo, y el tamaño. Entonces, eh, tienes que definir igual los eventos. ¿Qué eventos van a tener? ¿Se acuerdan que hay un
objeto en específico que no reacciona con click, sino con action perform? El menú item. Entonces, así lo definieron los desarrolladores del componente. Así pues, tú tienes que, dice, se define una interfaz en el momento del diseño. En teoría, se deberían ustedes de sentar a pensar en un componente que van a diseñar. Sin embargo, esta unidad es conocer. Entonces, pues evidentemente yo te voy a dar primero te voy a enseñar cómo crear el componente, cómo asignarle propiedades, etcétera, y no vamos a alcanzar a llegar a un nivel de conocimiento tal para que tú te sientes a pensar qué componente vas a diseñar. ¿Me explico? Es decir, yo te voy a dar los ejemplos que son ideas mías, yo te voy a dar las dos prácticas que también son ideas mías y pues tú las vas a desarrollar. Entonces, vas a ser, como quien dice, un diseñador de componentes que va a estar aprendiendo, no en la práctica. Bueno, entonces aquí dice que todo componente tiene que tener, para que se considere funcional y componente, es decir, un Java Bean formalmente tiene que tener estas características. Introspección, que ya lo había yo explicado. Al momento de que tú pones el componente en la paleta, se tiene que, el ID, que puede no solamente ser NetBeans, tiene que leer cómo está construido para que lo pueda poner. Te doy 3 días de vacaciones por estar escribiendo en tu celular. Bueno, ya por favor, guárdalo. ¿Para que ¿En qué estaba? Para que lo pueda poner en la paleta y pueda la paleta ponerlo sobre la ventana y a su vez la barra de propiedades mostrarte tal cuales son. Y reacciona igual, ¿eh? Si yo genero una propiedad que tenga que ver con un color, al momento de que tú le des clic, te va a aparecer el panel donde vienen todos los colores. O sea, se sigue diseñando a nivel profesional, aunque en sí tú no hagas nada, sino nada más definir cuál es el tipo. Tiene que ser personalizable. Dice, el programador puede alterar la apariencia y la conducta del componente. Es evidente que no vamos a llegar a un nivel de personalización tan alto como muchos componentes. Pero, por ejemplo, con que nosotros, te dije que íbamos a hacer un componente reloj, ¿no? Que simplemente lo tomabas, lo ponías y en automático te lee la hora del sistema y cuando lo ejecutas todo el tiempo está actualizando la hora del reloj de la computadora. A lo mejor no tiene mucho sentido ahorita, dices, pues yo lo veo ahí en la barra de Windows, sí, pero es un primer componente. O sea, no te voy a mandar a hacer una barra de Mac como la que esta. Ahí te va tu primer componente. Diseña algo similar a esto en Java. Dices, no, espéreme, pues, ¿de qué se trata? ¿La idea es que me repruebe? No, la idea es que usted me enseñe, ¿no? Porque estás en ese momento de aprender. Entonces, personalización. Ok, el componente jala solo así, pero dice, puedes alterar su apariencia. Estarías obligado al menos a que cambie el color de texto de lo que es la hora y los minutos. Estarías obligado al menos a que cambie el tamaño, a que cambie el tipo de letra. Con algo que lo personalices, ya estaríamos logrando ese objetivo. Porque si nos vamos a poner a que se diseñe el componente por completo, que le puedas poner, por ejemplo, un color de fondo, o que le puedes poner una imagen de fondo, o sea, que lo detalles demasiado, pues nos vamos a acabar las 3 semanas nada más diseñando un componente. Entonces no vamos a llegar a tanto, pero sí lo vamos a hacer. Los eventos, tú vas a indicar qué eventos le vas a poder generar y vas a poder crearle propiedades y las propiedades tienen que tiene que ver con la personalización, aquí mismo dice, o sea, ¿cómo personalizo? Sí, el objeto ya es suelto, pues definitivamente a través de las propiedades que yo le ponga. Y tiene que tener, al mismo tiempo, va ligado con la persistencia. Significa que si yo dejo el componente en un color rojo, el texto con Arial Narrow,
termino ese día de programar, apago mi computadora, lo abro el siguiente día y regresa a como está originalmente diseñado, con Times New Roman 18 en color negro, pues dices, no tiene persistencia. O sea, el componente tiene que mantener las características que el programador cambie y no las que vienen predeterminadas por el diseñador. ¿Queda claro? Ah, esto, las características. Se los voy a pasar, pero en esencia es esto. Las características. Fíjate bien, para que puedas considerar que tienes un componente que es válido y que puede ser usado por cualquier programador, debes de tener lo siguiente: un constructor sin argumentos. Muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que tú lo tienes que tomar de la paleta, al menos el que es visual, lo tienes que tomar de la paleta y soltarlo directamente sobre la ventana. Y no se va a abrir un cuadro de texto que te pregunte, oye, el componente te pide que le definas un color o que le definas una fecha. ¿Me explico? Va a tronar. ¿Por qué? Porque en el constructor es el método que utilizas para inicializar lo que viene siendo el objeto. Pero no puede tener parámetros el constructor, tiene que tener un constructor sin parámetros, porque ¿qué valor va a tomar al momento de ponerse sobre la ventana? ¿Me explico? Entonces, si lo intentas hacer, truena. Y aunque no lo creas, al momento del examen, ahí es donde está el callo. La mayoría de las veces, al momento de que están escribiéndome el código de un componente en el examen, parametrizan el constructor. Y pues dices ahorita, pues está fácil, maestro, pues tener un constructor que no lleve parámetros. Evidentemente va a tener código predeterminado. Es decir, ¿qué estaba yo diciendo? Que el diseñador del componente puso Times New Roman como letra predeterminada. Eso va a ir dentro del constructor, pero no a nivel de parámetros. ¿Queda claro? Sus atributos de clase deben de ser privados. ¿Por qué deben de ser privados? Alguien que más o menos considere el por qué. Me gustaría escucharlos. Que puede haber varios objetos con el mismo nombre, con el mismo código. Dentro de una clase no se puede aplicar ese método en ese sistema específico. Por ejemplo, tenemos dos objetos que tienen set color. Entonces, si lo hacemos privado, pues un set color es de uno y un set color es de otro. Sí, muy bien. Tu respuesta es muy buena, ¿eh? Aquí nada más lo único que voy a hacer es completarla desde el punto de vista del diseño de componentes. Tienen que ser privados porque tienen que ser asignados a través de la paleta de componentes. Esa sería una característica importante, ¿sí? Ustedes han hecho, por ejemplo, el isSelected, que es un método, ¿estamos de acuerdo? Y en la paleta de componentes, ¿cómo dice? ¿IsSelected? ¿O cómo? ¿No se acuerdan? Le quita los get y los set y los fusiona en uno. ¿Nunca se han fijado? Tienes un get background y al momento de que lo buscas, nada más dice background. No tienes un set background y un get background. Tienes un font. ¿Estamos de acuerdo? No viene una propiedad set font y get font. ¿Qué hace? Te los fusiona en uno solo. Entonces, ese es su mecanismo de diseño. Y es más, veámoslo, que a lo mejor les estoy echando mentiras. Voy a crear uno nuevo que ahorita, bueno, que no lo vamos, así genérico, nombre genérico, porque lo único que me interesa es que recordemos, igual lo hacemos tan en automático que no nos fijamos cómo está funcionando. Y está bien, o sea, no se trata de que analices todo, pero en este momento ya es necesario que lo analices. Pongo una etiqueta y le quiero cambiar el color. ¿Cómo se llama él? La propiedad. Foreground.
Y a nivel, eso es aquí, a nivel de paleta de componentes. En cuanto yo tomé y solté, se pintaron aquí cuáles son los componentes. De hecho, se analiza cada vez que yo le doy clic. Cuando yo le doy clic a esta, me pone los componentes, perdón, me pone las propiedades del componente. Y cuando yo le doy clic al botón, cambian propiedades. No todas están en todos los componentes. ¿Me explico? Entonces, foreground, nada más dice foreground, ¿cierto? Y le doy clic aquí y me aparece un color. Voy a poner otra etiqueta, la etiqueta 2. A nivel de programación, si yo escribo así, no me aparece. ¿Debo de ponerlo como? Set. Hasta acá. Ese es uno de dos. Deben de estar a nivel privado para que te obligues a tener los métodos set y get, porque el diseño de componentes, o sea, más bien, los Java Beans así trabajan. Debes de tener un set y un get para que la propiedad pueda ser leída desde la barra de propiedades. ¿Qué pasa si solo haces uno? Queda como solo lectura. Por ejemplo, si no pones el get, te queda como solo lectura. Perdón, si no pones el set, no puedes modificarlo. ¿Me explico? Entonces, aquí yo hago un set foreground. Color, no, red sería lo mismo, sería aburrido. Color punto, sí, blue. En ejecución, tenemos el mismo resultado. Etiquetas que tienen un color definido por el programador. ¿Cuál es el color que viene ya predeterminado por el diseñador de componente? Negro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se está refiriendo con la teoría. Mucha de esta teoría, jóvenes, queda como paja y le decimos paja porque suponemos que debe ser difícil de tragar. O sea, la paja es seca. Entonces, pasártela ha de ser difícil, es que equivale a aprenderlo. De repente alguien dice, pues ya lo mastiqué, pero no lo he tragado. O sea, medio lo entendí, pero no lo he aprendido. Entonces, aquí tenemos que, después de que hagamos al menos un componente, tendríamos que regresar a analizar esta teoría, a ver si ahora sí cobra sentido lo que nos están diciendo. ¿Qué razón? Ok. Aquí te dice las características, sus propiedades deben ser accesibles a través de un método get y set y deben de ser privados para asegurarse de que no se puedan programar de manera directa. De hecho, mucha de la programación es como una simulación. Entonces, al ser privados, oculta el diseñador de componente cómo funciona realmente el componente. Y nada más le deja ver al programador lo que él, en el momento del diseño, pensó que era bueno nada más para él verlo. Imagínense que yo estoy construyendo mi etiqueta reloj que lee en automático la hora del sistema. Imagínate que hora, minuto y segundo yo lo dejo como público. Significaría pues que mi programador lo pudiera modificar con código, ¿cierto? Pero si yo los dejo privados y no programo un método set y get y le paso el archivo biblioteca a al programador, él no va a poder modificarlos de manera directa y no va a alterar el funcionamiento del componente. Entonces, esto de tenerlos privados tiene muchos significados o muchos porqués. El primero, para que sean accesibles o leídos desde el IDE. Tiene que haber un método set y un método get, y si no encuentra uno, entonces va a funcionar diferente. No tienen que ser alterados. Si lo dejo como pública las variables,
se pueden modificar desde el objeto y entonces no pueden modificarla el programador porque alteraría el funcionamiento de mi componente. Y para que también lleve un orden, así como cuando en algunos lugares dicen, en las cocinas, no sé si se han fijado que en restaurantes que están con un gran volumen de personas, eh, los cocineros y meseros tienen una puerta de entrada y tienen una puerta de salida. Porque imagínate que un mesero lleva la bandeja llena y va entrando otro mesero y literalmente chocarían. Entonces también tiene que llevar un orden. Y por último, la última propiedad, bueno, punto que dice, es el 4, que dice que debe ser serializable. Y es la propiedad que en versiones anteriores de Java permitía que se guardara la data. Si no le ponías una interfaz serializable, era probable, no seguro, pero sí probable que tu objeto no guardara datos. Es decir, esa nueva letra que le asignaste tú como programador y que al siguiente día esperas que se mantenga, no se mantenía. En versiones actuales de Java ya no es necesario que implemente serializable, pero se puede seguir manejando sin ningún problema. ¿Quién me ayuda a leer? Las reglas. Reglas. En general, un bin es una clase que obedece ciertas reglas. Uno, un bin tiene que ser un constructor por defecto en el momento. Ujú. Un bin tiene que tener persistencia, es decir, implementar la interfaz separable. Serializable, perdón, se me pensaba. Tres, un bin tiene que tener introspección. Entre paréntesis es la misma palabra, ¿no? Introspección. Ujú. Sí. Los IDE reconocen ciertas pautas de diseño, nombres de las funciones, miembros o métodos y definiciones de las clases, que permiten a la herramienta de programación mirar dentro del bin y conocer sus propiedades y sus conductas. Muy bien. Daniel, ¿me ayudas a leer? ¿Dónde? Ah, claro, sí. La estructura dice que dentro del Java Beans podemos distinguir tres partes. La primera serían las propiedades, que son los atributos que contiene. La segunda serían los métodos, que se establecen métodos como get and set para acceder y modificar los atributos. Y la tercera serían los eventos que permiten comunicar con otros Java Beans. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ya es paja. Voy a crear un proyecto en este tiempo que queda y tú vas a volver a ver nada más vas a ver esta clase a partir de cómo se agrega el componente. Entonces, esta la construí nada más para tener una ventana y recordar lo que viene siendo las propiedades, que te digo que las ves, pero no las ves. ¿Cómo se construye un componente? Es decir, crear el componente es tan sencillo como no tengas una idea. Ya la funcionalidad de ese componente ya sería una cosa por separado. Voy a crear un nuevo proyecto de manera convencional. Biblioteca cero. Un componente tiene que estar basado en un panel, siempre que quieras tenerlo visual. Puedes crear componentes no visuales, claro, pero son poco atractivos para mis alumnos. No les llama mucho la atención. Entonces, el componente visual es el que más les da la idea ¿cómo se llama? Del provecho que le pueden sacar al final. Le voy a poner componente cero. Este proyecto, jóvenes, no es ejecutable. Por eso es que te digo que vas a tener dos personalidades.
ahorita estás en diseñador de componentes. Aquí está mi componente. Este es un panel, no es una ventana. Y yo voy a poner una etiqueta y le voy a predeterminar un texto solamente para que se note que es el componente 0. Voy a poner acá en la esquina. Lo limpio y construyo. Ya quedó mi componente. Acabé unidad, como quien dice. Gracias. Ahora, neta, ya acabó el componente. Sí. Esto parece que me estoy burlando de ustedes. En serio, maestro, usted no hizo nada, ¿no? Usted con sus cosas. Ok. Voy a abrir el proyecto que ahorita cerré. Bueno, de hecho, acá lo tengo, ¿eh? Abro mi ventana. Ya es el que hice nada más así para ver las propiedades. Ok, ahora me voy acá a Beans. Yo normalmente los pongo en Beans porque es una sección que no tiene componentes y que en teoría lo pudieras poner ahí, pero lo puedes hacer desde cualquier lado. Por ejemplo, aquí hay un espacio en blanco. Y para agregar este componente inútil que acabo de crear, pero que es un componente formalmente hablando, entonces yo doy clic derecho, Palette Manager. Agregar desde un jar. ¿Qué es un jar en este caso? Es una biblioteca de Java. Existen otras bibliotecas y por eso te abre aquí lo que es un library, pero el jar. Y me tengo que ir a donde está, ¿sí le di limpiar y construir, verdad? Sí. Sí, ok. Es bien importante porque si no, no te crea el jar. No ejecuta, pero te crea jar. Entonces, nos vamos a NetBeans Projects. Nos vamos a, ¿cómo se llamaba? Biblioteca 0. Aquí está. Entro para adentro y hay una carpeta que se llama dist. Esta contiene los jar de todas las veces que tú ejecutas, te genera un jar y te lo guarda aquí. Aquí está biblioteca 0. Yo ahorita lo estoy abriendo como biblioteca. ¿Estamos de acuerdo? Le doy en siguiente y me reconoce. ¿Qué dice aquí? Componentes disponibles. Entonces, ok, componente 0. ¿Dónde lo vas a categorizar? ¿En dónde? En la paleta. En la paleta de componentes, ¿dónde lo vas a dejar? ¿En containers? ¿En swing controls? ¿En menus? ¿En dónde dije? En bin. Pero si yo lo pongo en menus, aparece en menus a un lado. No, te va a aparecer abajo de todos, pero te va a aparecer ahí entre los objetos de Java que te construyen un menú. ¡Qué emoción! Al mismo nivel que un componente impresionante, como dice Sage, que es un JTable, que es un componente que está muy modelado. ¿Estamos de acuerdo? Extremadamente modelado. Esto, que nosotros hagamos un componente de este nivel, a nivel de la tabla, híjole, nos llevaría mucho tiempo de desarrollo. ¿Sí? Pero bueno, ya hice mi primera chamba, mi primer componente. Lo agarro y lo suelto y reacciona como un componente swing. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene predeterminados. ¿Y de quién son estos que ya están? Yo no escribí nada de esto, del panel. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero tener aquí una propiedad que se llame pollito, un nombre bien ridículo, pero es un candado mental que utilizamos los maestros de caer en ese tipo de cuestiones, de que llamar la atención del alumno con algo verdaderamente raro, entonces dices, bueno, me voy acá a componente, me voy a source y yo
Crezco el tamaño de letra para que los que a duras penas ven, vean. Dios mío. Y ya estoy viendo que se va a venir la hora. No lo voy a usar, nada más así. ¿Qué tipo es? Ah, ñeñe. Es bien importante. Si ahorita lo guardo y lo vuelvo a agregar a la paleta, bueno, más bien volver a jalar el componente, no me va a aparecer pollito, porque pollito, que es una variable privada, requiere de sus métodos de acceso. ¿Cuáles son esos métodos? Get y set. Entonces, NetBeans, con que le des control I, te aparece este menú. Y viene aquí, get y set, para que él los construya por ti. Y te dice, te reconoce cuáles son las variables privadas. Y tú eliges pollito porque solo de pollito quieres que haga un get y un set para asignarle y leer datos, generar, y ahí está. Get pollito y set pollito. Esos mismos set y get que te puso tu maestro de Po y que eran un fastidio para ti, una verdadera tortura porque te ponía 7 variables privadas y te tenías que aventar 7 gets y 7 sets, ahorita cobran sentido. Ahorita cobran sentido. Limpio y construyo. Me paso, quito, porque este está instanciado de la versión anterior. Si yo, de hecho, no lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Porque aquí vamos a hacer la comparativa de versiones de tu componente. Y bajo para abajo, como dicen en mi pueblo, tomo y suelto. Aquí voy a poner una posible fe de ratas porque recuerda que mi NetBeans está medio tonto y de repente limpiar y construir no lo hace bien y tengo que hacerlo varias veces. ¿Sí? Este componente busco en estricto orden alfabético en la P. Aquí está pollito. Así de fácil es crear propiedades. Sí. La teoría no lo dijo, ¿no? Tienes que tener, las variables tienen que ser privadas y tienes que tener tu conjunto de set y de get. Ya cobraron sentido. No llevas un sentido de inmediato hasta que dejas el conocer. En ese momento era el conocer y ahora sí estás aplicando el conocimiento. Pero a su vez estás en el momento conocer como diseñador de componentes. Entonces, esto del diseño de componentes te va a servir más adelante en otras materias. Sí, a lo mejor no en Java, pero sí en unas materias más arriba. Ok, no le he puesto programación, no he utilizado pollito más allá de definirlo como una propiedad. Entonces, pues aquí no va a haber ningún cambio, pero yo puedo modificar, pero no se va a aplicar visualmente el cambio. ¿Vamos bien? Ahora, esta es la versión anterior y si tú te fijas, aquí está la O y aquí está la R y en medio de ellos hay muchas P, pero ninguna tiene apoyito, porque esta de acá yo lo tomé antes de definir mi atributo. Eso también es bien importante que te des cuenta porque de repente, caray, no, ya no lo había programado, etcétera. O sea, en ocasiones sí te llega a sacar de onda. Entonces, lo más aconsejable es que borres la versión anterior y te quedes con la nueva, o sea, pruebe la nueva respecto a los cambios que aplicaste. No, está instanciado la versión anterior. ¿Sí? Bueno, entonces, el día de mañana continuamos